en el día de hoy, yo le preguntaba al Señor, ¿qué palabra traigo, Señor? Y a mí siempre me gusta ser práctico. A mí soy una persona que trato de buscar todo lo espiritual que Dios tiene para mí, pero no me quedo con las cosas espirituales en el área espiritual. No sé si me explico. Porque hay muchas cosas en la vida que se resuelven en la vida con cosas prácticas, basados en lo espiritual cuando aplicamos lo espiritual a nuestra vida. Lo estoy enredando mucho porque están todos con la cara como que, ¿qué es lo que aquí está queriendo decir? A ver, yo quiero prosperidad en mi vida. Si quiero prosperidad económica, ¿se acuerdan lo que dije el otro día? ¿Qué hago? Espiritualmente oro a Dios, cumplo a Dios, soy fiel en los diezmos y las ofrendas, pero en la práctica trabajo con esmero, porque lo que me dice Dios es que todo lo que haga lo haga con excelencia como para nuestro Señor. Entonces, no me quedo solamente sentado en mi sillón diciendo, ay Señor, bendíceme, que entre dinero a mi casa. No, trabajo. Me esfuerzo por utilizar los talentos que Dios me dio y sacar dinero de esos talentos. ¿Alguien que me diga? ¿Sí me explico? En las cosas espirituales, lo demás también funciona de esta manera. Tenemos que hacer lo mejor de nuestras vidas, ser la mejor versión de nosotros mismos, como dije recién, para poder tener los frutos que Dios anhela de nosotros. Y entonces, hemos escuchado todos en algún momento que nuestro principal ministerio debería ser nuestra familia. Y yo dije, ¿qué le hablo a los papás? Y dije, ok, esta palabra, aunque se la puedo predicar a los papás, esto también va para las mamás. Pero yo dije, Señor, ¿qué les hablo? Y entonces Dios me dio esta palabra, no sé si tenemos ahí un pequeño gráfico que hicimos ahí que dice nuestro primer ministerio y cómo llevarlo a la práctica. Por eso voy a tratar de ser cortito. Hoy tengo nada más que 19 hojas, así que no se preocupen. Creo que si hablo rápido, como en 2 horas estamos listos. Yo quiero compartirle algunas de las cosas que encuentro en la Biblia para que podamos en la práctica hacer de nuestra familia nuestro primer ministerio. Porque a veces nosotros los evangélicos tenemos una jerga, un idioma, ¿sí se entiende lo que es una jerga? Un idioma particular que hablamos los evangélicos, que todos asumimos lo que significa, pero a veces no entendemos lo que estamos diciendo. ¿Sí? A veces cuando dice, ay, ¿cómo estás? Ahí bendecido, prosperado y en victoria. Lo repetimos porque es una frasecita linda, pero entendemos lo que significa ser bendecido, lo que es estar prosperado y lo que es caminar en victoria. A veces no, a veces pensamos que cuando estamos pasando por problemas ya no estamos en victoria. Y déjeme decirle, si no hay una lucha, no hay ninguna victoria que ganar, no hay ninguna batalla que ganar. Tenemos que estar en una lucha para que podamos tener una victoria. ¿Alguien me va comprendiendo? Entonces, en la cuestión familiar, en la cuestión de cómo lograr que nuestra familia sea realmente nuestro ministerio, cómo como papá y como mamá logramos que nuestra familia sea nuestro primer ministerio, está escrito en la Biblia y las instrucciones están y es de lo que te quiero hablar hoy. Vamos a ir a un versículo, vamos a leer un versículo que va a ser nuestra base hoy, Proverbios capítulo 27, versículo 23. Proverbios 27, capítulo 27, versículo 23, dice lo siguiente. Esto también es para los pastores, ¿ah? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Léalo conmigo, ¿se anima a leerlo conmigo? Sé diligente en conocer el estado de ¿quién? De tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Quiénes son tus ovejas? Son los niños que están en tu casa bajo tu cuidado. ¿Sí? ¿Quiénes son tus ovejas? Los niños que están debajo de ti. Pueden que hayan nacido de ti, pueden que a lo mejor tengan otro ADN, pero como dicen por ahí en mi país, mía la vaca, mía el ternero. Así dicen en mi país. Si está en tu casa y está bajo tu cobertura, son tus ovejas. ¿Sí? Entonces, todos hemos escuchado esto y esto es importante porque como cristiano, las verdades cristianas que vivimos, escúcheme hermano, todas esas cosas que nosotros decimos que sabemos aquí en la iglesia, que tenemos que amar, que tenemos que ser luz, todos esos principios cristianos se tienen que vivir primero en el hogar antes de vivirlos afuera.
tenemos que cuidar el rebaño que Dios nos ha dado y tenemos que vivir estos principios en nuestra casa. Porque si no podemos vivir estos principios en nuestra casa, estamos siendo hipócritas con las personas que más nos afectan, las personas que más nos importan. Por eso, hermano, es que hay muchas familias cristianas que los hijos no quieren saber nada de la casa del Señor. Hay hijos de pastores que no quieren saber nada con las cosas de Dios. Hello. A veces no solo por los... Escuche lo que yo le voy a decir, porque en este mes estamos hablando como no hemos hablado antes, ¿verdad que sí? Pero le voy a decir algo, hay muchos hijos de pastores que no quieren saber nada de las cosas del Señor, no porque su papá y su mamá fallen, sino a veces por la manera en la que la iglesia trata a los pastores. Y no estoy pasándole ningún bill, no se preocupe, a mí me tratan bien aquí, a mí me quieren. Algunos. Y otros me aguantan, pero está bien. Pero déjeme decirle, eso ha causado mucho dolor. Ha causado mucho dolor cuando los hijos ven la ingratitud de la gente y a veces cuando ven que es papá o mamá dicen una cosa en el púlpito y viven otra en la casa también. Necesitamos vivir los principios de Dios en nuestra casa, si no, nuestra casa va a estar fundamentada no sobre la roca, sino sobre la arena. ¿Alguien me está siguiendo? El tema que esta frase, nuestro primer ministerio, desgraciadamente es una frase que muchos cristianos han utilizado como excusa. La utilizan como excusa, por ejemplo, para no congregarse. Ay, no, pastor, yo no puedo estar metido todo el tiempo en la iglesia porque mi familia es mi primer ministerio. Y resulta que a tus hijos los está criando el iPhone y no tú. Vienen al pastor y dicen que no van a ir a la iglesia para criar a sus hijos, pero resulta que se van a ver un partido de fútbol o a juntar o a trabajar unas horas extras. Y tus hijos siguen solos, entonces estás mintiéndote a ti mismo. No al pastor, le estás mintiéndote a ti mismo. Porque tus hijos van a criarse por un mal camino si no tienen un buen ejemplo en la casa. Hello. Usted sabe que los errores que nosotros podemos cometer como iglesia para afectar a tus hijos pueden afectar, de verdad que pueden afectar, pero afectan mucho más tus errores en la casa porque tú eres el símbolo de Dios para tus hijos. Cuando los hijos les enseñamos que Dios es nuestro Padre, lo primero que hacen es mirar a papá y tratar de comparar. Y si tú eres un padre golpeador, van a pensar que tienen un Dios golpeador. ¿Me explico? Necesitamos poder vivir esto de verdad. Esto no debe ser así que se use como excusa, porque si no, el ministerio que Dios te da a tu familia, que es una bendición de Dios, se convierte en un tropiezo, porque estás mintiendo, estás fallando y al fin de cuentas con eso arrastras tu familia también lejos de los caminos del Señor. Es triste ver cómo muchos papás arrastran a sus hijos fuera de los caminos del Señor. Yo te voy a decir algo. Que es alguna de las cosas que más me duelen en el corazón como pastor. ¿Se los puedo decir? ¿Sí o no? ¿Sí? Me duele muchísimo ver niños jóvenes involucrados en la iglesia, como ha pasado, no ahora, pero como ha pasado en estos últimos 2 años, por ejemplo. Ver chicos que los vimos crecer de chiquitos, que están involucrados en las cosas del Señor y que los papás se enojan por alguna razón absurda, razones que a veces se pueden solucionar sencillamente teniendo un poco de humildad y hablando, y se van de la iglesia, pero cuando se van de la iglesia arrancan a sus hijos de su grupo de jóvenes, arrancan a sus hijos del grupo de amistades y los niños lo único que les queda es refugiarse en sus amigos de la escuela, refugiarse en amistades que no son, porque sus hijos cuando van a otra iglesia demoran 1 año antes de poder involucrarse con el nuevo grupo. Y ese año el diablo lo aprovecha bien. Y después me entero y veo que esos niños están en malos caminos y digo, Señor, si cuando estaba acá estaba bien. A veces tomamos decisiones los papás, las mamás, sin tener en cuenta el futuro de nuestros hijos. Y eso es un pecado a los ojos de Dios. Porque déjeme decirle, la familia es nuestro primer ministerio. La familia es nuestro primer ministerio. Cuando uno entiende esto y lo sabe aplicar a la práctica, Dios cambia nuestra dinámica familiar y nos ayuda a ir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos al grano, porque dijimos que queremos ir temprano para que puedan llevar a papá a comer. ¿Amén las mamás? ¿Amén las mamás?
No sé, vi un de esos dibujitos ahí que decía Día de la Madre y había un Olive Garden, había un Longhorn y decía Día del Padre, KFC. No sea así, no sea, por lo menos llévelo ahí a Oaxaca, ¿viste? A Betos Tacos. Que está aquí, allá al fogón dominicano. Ahí, aunque con la temperatura que están haciendo, espero que estén vendiendo helado de algún sabor, porque... ¿Cómo hacemos? ¿Está listo para anotar? Yo le animo a que anote. Saque las notas de su teléfono, anote ahí. ¿Cómo hacemos, cómo logramos que en la práctica nuestra familia se convierta en nuestro primer ministerio? Primero, cuidando de la vida espiritual de nuestra casa. Póngalo, cuidando nuestra vida espiritual en casa, en la vida espiritual de nuestra familia. Hermanos, las familias tienen una vida espiritual. Si nosotros podemos alimentarla, nosotros podemos agotarla, ahogarla, agobiarla con nuestras actitudes. ¿Se lo explico de otra manera o no? ¿Sí o no? Mire, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, está Dios hablándole al pueblo de Israel y les dice esto, le está hablando a los hombres, porque vamos a ser específicos, le está hablando a los hombres de la casa de Israel y les dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, estarán en tu corazón. Significa, ¿cuál es el corazón bíblico? La mente. Estarán en tu mente, estarán constantemente en tu mente, estarán en lo más importante. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dirían los colombianos, y creo que no sé si los venezolanos también, dicen, tienes que ser intenso. ¿Sí o no? ¿Cuáles son los colombianos o los venezolanos? Colombianos y venezolanos también, ¿no? Sí. Hay que ser intenso cuando te levantes, estando en tu casa, al acostarte. Así que, hijos, si tu mamá es intensa hablándote de las cosas de Dios, dale gracias a Dios. Si tu papá es intenso hablándote de las cosas de Dios, dale gracias a Dios. No te quejes, porque eso es lo que Dios manda hacer, cuidar de la vida espiritual de nuestra familia. Nuestra familia es nuestro primer ministerio cristiano. Y no hay cristiandad si no entendemos y aplicamos la palabra del Señor, y necesitamos, en primer lugar, diga conmigo, primer lugar, para poner en práctica esto de que en mi familia es mi ministerio, necesitamos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Hermano, tú necesitas enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. No es un trabajo de la escuela dominical. Nosotros lo hacemos, te ayudamos, te podemos dar medios. Si usted quiere darle clases a sus hijos, hable con mi esposa, hable con los chicos de la escuela dominical, le van a entregar a lo mejor clases, le van a dejar saber qué clases estamos dando en la escuela dominical para que usted pueda durante la semana retocar esos puntos en la oración, cuando van a orar. ¿Y qué hablaron esta semana? Y si hablaron de Noé, pueden hablar del arca, de los animalitos y darle unas reseñas, recordarle, refrescarle. ¿Alguien me está entendiendo? Es nuestro trabajo como papás. Es nuestro trabajo como papás y es nuestro trabajo como mamás. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. A veces la vida espiritual de una familia se desgasta. Y te voy a decir dónde se desgasta. Se desgasta en la conducta de los padres, no de los hijos. ¿Sigo o no sigo? Se desgasta cuando la mamá, aparte de luchar con los hijos para que vengan a la iglesia, tiene que estar repitiéndole y pidiendo por favor y suplicándole al hombre para que venga a la iglesia. Cuando el hombre debería ser el que se levanta temprano para... Se desgasta cuando el hombre se levanta temprano y la mujer está 18 horas para maquillarse antes de venir a la iglesia. Ya salimos, 5 minutitos. Está bien. Alguna vez alguna mujer me dijo, es que para Dios 1 minuto es como 1000 años y 1000 años es como 1 minuto, y nosotros son los 5 minutos que nos tomamos son 5 minutos de Dios. Yo sé. Pero no se preocupe, Dios te hizo bella. No hace falta tanto maquillaje, sal rápido. Es mucho más, escuche, es mucho más honorable la puntualidad que el maquillaje.
Uy, estoy afilado hoy, perdón. ¿Sí? ¿Me puede dar un amén con una sonrisa en la cara? A ver, mire, hágame una sonrisa y dígame un amén. Qué hipócritas que son, pero está bien, no importa. Está bien, dele, está bien. ¿Ah? Necesitamos... Ojo, los hijos a veces también desgastan cuando tenemos hijos ya creciditos, más jóvenes, adolescentes, y empiezan con todas esas cosas de adolescentes. No quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué no quiero ir a la iglesia? Porque no quiero. No me gusta, es aburrida. Claro, sí, obviamente es más divertido estar todo el día mirando estupideces. No debo decir estupideces en el público, no. Entonces, es más fácil estar todo eso. Pero papá, mamá, ¿quién manda en casa? El otro día hablamos de disciplina. Eres tú responsable de que tus hijos estén. Y cuando no quieren estar, se quedan sin teléfono. Uy, ya me están oyendo los jóvenes que recién estaban diciendo, ya están todos mirándome allá. En cualquier momento me apagan el micrófono, pero no lo hagan. ¿Ah? Muchos cristianos piensan que decir que mi familia es mi primer ministerio significa solamente salir de paseos con ellos el fin de semana y darles diversión y entretenimiento a tus hijos. Escuche, porque este es un error que cometemos los cristianos. Pensamos que decir, ay, es que mi familia es mi primer ministerio, me los voy a llevar de vacaciones, vamos a ir al parque, nos vamos al lago Lanier, nos vamos a bañar, no sé dónde, nos vamos al cine, nos vamos a Eso está bueno y ya lo vamos a hablar, eso es necesario, es bueno, pero eso no significa que tu familia es tu primer ministerio. Tu familia es tu primer ministerio cuando tú puedes enseñarles a tus hijos la palabra del Señor, cuando tus hijos ven en ti un referente espiritual. ¿Hello? Cuando tu esposa ve en ti un referente espiritual, cuando tu esposo ve en ti un referente espiritual, cuando en tu casa no hay nadie que sirva de modelo espiritual, entonces ahí vienen los problemas, porque empiezan a mirar hacia afuera. Y ahí es donde algunos terminan echándole la culpa a la banda de música, al pastor, a la pastora, a los líderes, por los problemas espirituales en tu casa. Pero yo no vivo en tu casa. ¿Hello? ¿Cuántos quieren poner la familia como su primer ministerio? Tienes que empezar a enseñar la palabra del Señor. Tienes que enseñarle a tus hijos la palabra del Señor. Lo principal es nuestra relación, la relación de tu familia con Dios. Si tu familia está bien con Dios, las demás cosas van a estar bien. Si tu matrimonio, si entre ustedes dos pueden juntos ir a la presencia del Señor, todos los demás conflictos se van a arreglar. Gracias por su fe y por su aliento, pero aunque usted no lo crea, va a suceder así en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, nuestra familia tiene que ser edificada por el Señor, hermano, por medio de su palabra, por medio de la oración. Hemos hablado del poder de la oración muchas veces, congregándonos en familia para escuchar la palabra del Señor. Ay, ve tú a la iglesia hoy yo no tengo ganas. Estoy en esos días del mes que tú sabes. Uy, yo le dije que hoy vengo afilado. Este mes Dios me mandó a dar palabra para la sanidad de los hogares en este lugar. Dios me ha mandado a dar palabra para la sanidad de los hogares, de las familias en esta iglesia. Y tengo que hablar lo que Dios me ha puesto para hablar. Hermana, si tú no vienes por eso, yo te voy a hacer una sola pregunta. ¿También faltas a tu trabajo cuando te sientes así? Porque si no lo haces, estás deshonrando a Dios y honrando a tu trabajo más que a Dios. Y estás siendo un mal ejemplo para tus hijos, porque cuando tus hijos estén en cualquier problema, van a decir, ay, si mami falta, yo también falto. Y los papás que van a trabajar los días domingos, que están en desorden y que no honran al Señor que dijo, guarden mi día de descanso. Va lo mismo para ellos. Estás dándole un mal ejemplo. ¿Con qué autoridad le vas a pedir a tus hijos que después dejen cosas de su vida por las cosas de Dios si tú no puedes dejar un par de horas de trabajo? Y yo te voy a preguntar algo que le he preguntado a algunos papás acá que mandan a trabajar a sus niños adolescentes y los niños que estaban involucrados en el grupo de jóvenes se desconectan del grupo de jóvenes por ir a trabajar. Y yo le pregunto, a ver, ¿cuánto es lo que gana en las 2 horas? 2 horas cada 15 días tienen la reunión los jóvenes. ¿Cuánto gana? ¿$25? Yo te pago los $25 de tu hijo si quieres.
para que se los des y que siga viniendo el grupo de jóvenes, porque después, para mí como pastor, es más trabajo tratar de ministrarlos cuando están metidos en drogas, cuando la niña quedó embarazada, cuando están pasando por problemas, por caminos equivocados, porque se desconectaron del grupo de jóvenes. Lo que hablo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Piense. Seamos, si nuestra familia es nuestro primer ministerio, Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra familia en todos los sentidos. Y para eso hay que dejar de lado también a veces nuestro orgullo, hermano. A veces somos orgullosos. Ay, ¿qué es lo que dijo el pastor? No, pero yo no soy así. Pues bueno, mírate en el espejo. No te mires en mis palabras como mis palabras. Es lo que Dios puso para hablar hoy. Mírate en el reflejo de lo que la palabra del Señor dice y analízate. Ahora, ¿qué tan importante es esto? Hermano, mira, si yo hoy me pongo a preguntar aquí, ¿cuántos papás o cuántas mamás de las que están aquí le enseñan la palabra de Dios a sus hijos? Muchos van a decir que no, y muchos me van a decir, pastores, pero que yo no sé de la palabra. Ahora yo te voy a decir algo. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es que tu mamá le enseñes a tus hijos? ¿Qué tan importante es que tu papá le enseñes a tus hijos la palabra del Señor? Mira, te voy a mostrar qué tan importante. Salmo 127, versículo 1. Dice lo siguiente, versión Reina Valera, dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este es un cántico que cantaban los peregrinos de Israel. ¿Se acuerdan que todo el pueblo de Israel descendía a Jerusalén para las Pascuas? Cuando iban descendiendo, cuando iban caminando hacia Jerusalén, iban cantando este salmo. La versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Qué tan importante es que tú, papá, tu mamá, le enseñes a tus hijos la palabra del Señor? Es tan importante que si no lo haces, todo lo demás que hagas no sirve para nada. Así de importante es. No importa si trabajas y te rompes la espalda trabajando para traer miles de dólares a la semana. Con los miles de dólares a la semana que tengas, tu casa se va a destruir. No importa si eres la mejor mamá del mundo, que no les deja faltar una camisita planchada nunca a tus hijos y tienen la ropa ahí pulcra, y no importa. No importa si en tu casa no hay un pedacito de polvo porque eres la mamá que mejor limpia su casa en el mundo. Si no cuidas el alma de tus hijos, nada de lo que haces sirve para nada. Porque si Dios no construye tu casa, el trabajo de los edificadores es en vano. Porque el enemigo está trabajando activamente para destruir tu hogar. Y es lo que los cristianos nos olvidamos. Hay un enemigo que tiene todas sus armas apuntadas contra la familia. Te lo voy a repetir, tenemos un enemigo que tiene todas las armas apuntadas en contra del matrimonio y en contra de los hijos. Tenemos hoy gente que declaradamente, y me siento triste de decir esto, como en compañías tan grandes como Disney, que han declarado la guerra a la familia cristiana y entonces hacen una película de superhéroes que a todos los niños les gusta ver un superhéroe y la tienen que embarrar con contenido homosexual. Y queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios se manifieste en nuestra casa. ¿Y saben lo que dicen los papás cristianos? Y bueno, pero vamos a ver la película lo mismo, ¿eh? Yo sé, hay cosas que no las vamos a poder detener, aunque te soy honesto, si como iglesia, toda la iglesia se levantara, yo le aseguro que eso se detiene. Porque a ellos, al fin de cuentas, déjeme decirle un secreto y lo digo en público, esto está saliendo al aire. A todas esas compañías no les interesan ni los derechos homosexuales, ni esto. A ellos les interesa vender. Es esto lo que les interesa, billete. El día que el negocio se les acabe, van a frenar todas esas cosas. Pero están atacando a tu familia, tratando de enseñarle a tus hijos que todo está bien y todo se vale. Hermano, hay palabra de Dios, hay principios, hay valores que no podemos perder. Si Dios no edifica tu casa, si no metes la palabra de Dios en tu casa, nada de lo que estamos haciendo, de lo que puedas hacer, tiene valor. Amén. ¿Cuál es el primer punto para poder convertir tu casa en tu principal ministerio en la práctica?
tienes que enseñar la palabra del Señor. Amén. Y si no conoces o no sabes la palabra del Señor, aprende. Ven los martes al punto de desarrollo. Hay un montón de libros, un montón de literatura, un montón de videos que te pueden ayudar a hablar de la palabra del Señor con tus hijos. Y es preferible que le hables la palabra del Señor y te equivoques en algo a que no le hables nada. ¿Sí? ¿Seguimos? Segundo punto. ¿Cómo hacemos que nuestra familia se convierta en nuestro primer ministerio en la práctica? Desarrollando un liderazgo en la familia basado en amor y en el servicio. ¿Sabe que hay familias en las que no hay liderazgo? Y tengo que decir que a veces yo sé que las situaciones familiares son difíciles. Yo sé que a veces tenemos mamás que están solas, tenemos papás que están solos, tenemos familias que están compuestas por matrimonios que han sido rotos antes, que hay hijos de un lado, hijos del otro, y es muy difícil establecer una cadena de autoridad y de respeto donde hay hijos de distintas familias. Yo sé que a veces la vida es complicada y te voy a decir algo. Lo voy a decir con respeto porque esta es una iglesia que es la iglesia de los imperfectos, ¿verdad que sí? Es una familia que respetamos a todos y que tratamos de bendecir a todo el mundo. Pero tienes que entender que muchas veces esos conflictos tienen que ver con nuestros errores, con nuestras decisiones, con las consecuencias de nuestras decisiones. Pero no necesariamente significa que Dios no te va a ayudar en eso también. Porque Dios es bueno y nos bendice y nos da oportunidades. Entonces necesitamos en el matrimonio, primero tener acuerdo en el matrimonio entre mamá y papá para que podamos criar nuestros hijos cuando hay conflictos de esa manera. Cuando hay situaciones difíciles en las que tenemos hijos adolescentes de distintos matrimonios, tenemos que buscar un acuerdo y ponernos de acuerdo, y tiene que haber una cadena de autoridad que todo el mundo respete, pero la tienen que empezar a respetar mamá y papá. Cuando papá trata de poner disciplina y mamá se mete y dice ¡no!, las cosas se caen a pedazos en el matrimonio. Cuando sucede al revés, también se cae a pedazos, cuando es la mamá la que pone disciplina y el papá que dice que no. Estoy tocando temas difíciles, ¿verdad que sí? Estoy tocando temas difíciles porque Dios me ha mandado este mes a dar palabra para sanar los matrimonios y sanar las familias. Y si queremos que haya sanidad, hay que tomar la medicina. ¿Sí? Necesitamos entender esto, hay que ponerse de acuerdo. Sí se puede, escuchen, voy a ser extremadamente duro en lo que voy a decir. Pero si se pudieron poner de acuerdo para estar en la cama y se pudieron poner de acuerdo para irse a vivir juntos, se tienen que poner de acuerdo para criar a sus hijos. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Tienen que hacer un esfuerzo y bajarle al orgullo de un lado y del otro para poder ponerse de acuerdo, porque con orgullo no van a llegar a ningún lado. Si Jehová no edifica la casa, en vano. Escuche lo que dice. Primera de Timoteo, está hablándole Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4, dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pablo le está hablando a alguien que anhela trabajar en el servicio de Dios. Pero esto aplica para todos los cristianos. Necesitamos saber gobernar nuestra casa. Si mamá está sola, es tu papel. Si hay mamá y papá, es el papel de los dos. El hombre, dice la Biblia, lo hemos leído, es cabeza de la mujer cabeza de la familia y Cristo cabeza del hombre. Esto le cuesta mucho a algunas mujeres que hoy piensan que eso es machista. Esto no es machista. Esto no se trata de machismo, se trata del orden de Dios. Y es el orden en que mejor han funcionado las cosas a lo largo de la historia. Ahora, esto no le da lugar al hombre a ser ni violento, ni ser un tirano en la familia, porque así tampoco funciona. Es un trabajo de dos, amén. El matrimonio es un trabajo de Dios. Gracias por sus amenes y Yo sé que estoy predicando difícil, pero ayúdeme, deme un amén por lo menos. Amén. ¿Sí? ¿Ah? Y no se enoje conmigo. ¿Cuántos saben que Dios está hablando? Necesito hablar de estas cosas para traer sanidad sobre tu casa. Hermano, tenemos que ponernos de acuerdo. Debe gobernar su familia. Estas características que se le piden al obispo también aplican para toda la gente en la casa. Pablo dice que todo aquel que quiera tener un ministerio cristiano debe primeramente gobernar bien su casa. Y esto habla de liderazgo. Diga conmigo liderazgo.
¿Sabe que usted es el líder de su casa aunque no quiera serlo? ¿Saben que sus hijos lo miran a usted? Sobre todo el papá, cuando está el papá, como en la cabeza del hogar, lo miran instintivamente. Y hagas o no hagas o dejes de hacer, vas a ser un modelo para tus hijos, vas a ser un modelo mamá para tus hijas. ¿Hello? ¿Sí? ¿Sí o no? Liderazgo no es gritar. ¿Está conmigo? Liderazgo es abrir camino para la familia. Liderazgo es dar dirección, poder guiar a los hijos, poner límites es ser líder. Poner límites, decir, hasta ahí llegamos. Ser líderes es ser modelos y ser ejemplo. Y yo sé que eso es algo que esta generación rechaza. Nadie quiere ser modelo de nadie. Nadie quiere ser ejemplo de nada. Ay, yo no soy líder de nadie, me han contestado a mí. Yo no soy ejemplo de nada. Pues te voy a decir, eso es una gran mentira del diablo, porque siempre estás influyendo a la gente que está a tu alrededor. Mamá, tú influyes a tus hijos. Papá, influyes a tus hijos. Mamá, influyes a tu marido. Marido, influyes a tu esposa. Hello. Abuelas influyen a sus nietos, influyen a sus hijos, influyen a sus nueras y a sus yernos. Influyen. Siempre son ejemplos. Pueden escoger ser un buen ejemplo, pueden escoger ser un mal ejemplo. Si eres ejemplo para tus hijos, aunque no lo quieras. Pero por eso dice la Biblia que debemos gobernar bien. ¿Qué es gobernar bien? Sin maltratos, en amor, sin humillaciones, comprendiendo que el liderazgo cristiano tiene que seguir el modelo de Jesús. Estamos hablando en la práctica, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús en la práctica para demostrar su liderazgo con amor y humildad? ¿Saben lo que hizo? Les enseñó la palabra, les puso límites, pero en Juan capítulo 13, la Biblia nos dice que después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó, fue Jesús y le lavó los pies a todos sus discípulos. Cuando ya estaba por ser entregado, y Jesús le dice, ¿entienden lo que les acabo de hacer? Les enseñó con la práctica. Les enseñó con la práctica, papá, mamá, les enseñó con la práctica. ¿Cómo le estás enseñando a tu hijo que no debe enojarse? ¡No te tienes que enojar! ¿Cómo le enseñas a tus hijos a ser responsable? Dejando la pila de platos sucios en la cocina durante 2 semanas. Ese va para las mamás. O dejando los pantalones sucios tirados por cualquier lado, los zapatos por donde entra, la herramienta desordenada por todos lados. Hello. ¿Cómo le estás enseñando a tus hijos? ¿Cómo se lo estás enseñando? ¿Entienden lo que acabo de hacer? Les dijo Jesús. Les acabo de lavar los pies. Y dice Jesús, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque eso es lo que soy. Y dado que yo soy el señor y el maestro y les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, hermanos. La palabra ministerio significa servicio. La palabra ministerio no es jerarquía, hermano, no es jerarquía. Algunos quieren en la iglesia ocupar un lugar porque quieren yo quiero ser diácono, yo quiero ser pastor. Hermano, para ser un ministro lo único que tiene que hacer es servir y ministrar lo que necesita la otra persona. Es servir. Sirva a tus hijos, sirve a tu familia, sé un buen ejemplo. Enséñale a tus hijos lo que quieres que tus hijos hagan por ti. Amén. Tercero, ¿seguimos? Están muy callados y llevo apenas unos minutos. Les cuento un cuento de suegras, no sé. ¿No? Están muy serios. Pero tercero, déjenme ir al tercero, quiero avanzar rápido. Tercero, si usted quiere que su familia sea su primer ministerio en la práctica, lo puede hacer cuidando no solo de las necesidades espirituales de nuestra familia, sino también de todas las otras necesidades. Y este es un punto muy importante también. ¿Sí? Las necesidades espirituales las hablamos recién. Es necesario cuidar, pero las otras necesidades también importan. Dice Pablo a Timoteo en el mismo libro, 2 capítulos después, le dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Escuche, alguien que no provee para su casa es peor que un incrédulo. La Biblia dice que el que no trabaja, no coma. Que el que no trabaje, no coma. O sea, te da la opción de no trabajar si no quieres trabajar. Pero vas a bajar de peso. ¿Sí?
debemos hablar, escuche, hemos hablado del liderazgo espiritual, pero es mucho más. ¿Cuántos saben que crear una familia y vivir en familia es mucho más que cosas espirituales? ¿Ah? ¿Cuántos saben que por ahí los biles de Jackson Electric no tienen nada que de espirituales? Los de AT&T en el teléfono o los de Verizon, el que tengas tú, cuando te llega el bill de teléfono no hay nada, no hay mucho espiritual en eso, ¿verdad que sí? Hay mucho más. Ahora, debemos cuidar no solo la parte espiritual, sino también las necesidades de nuestra familia. Las necesidades materiales, como la comida, el techo y el vestido. Diga conmigo, comida, techo, vestido. ¿Se anima a decirlo de nuevo? Una vez más, comida, techo, vestido. ¿Sabe usted que esas tres cosas son las necesidades básicas de toda familia para sobrevivir? Comida, techo, vestido. Y usted sabe que no estamos solos para darle eso a nuestra familia, que Dios ha prometido que Él nos va a ayudar con la comida, el techo y el vestido. ¿Sabía eso? La Biblia dice, óigame, dice, pero miren los pajaritos del campo, si ellos no cosechan, no hilan, y miren, ni Salomón se vistió, bueno, perdón, dice, eso dice las flores, que ni Salomón se vistió como las flores del campo, que no hilan. Después dice de los pajarillos, que ninguno de ellos hace ninguna cosecha, sin embargo Dios les da la comida y el techo. ¿Sabe lo que significa? Después dice Dios, pongan el reino de Dios y su justicia en primer lugar y todas estas cosas serán añadidas. Mateo capítulo 6, léalo usted después, tranquilo, en una de estas clases que usted le va a dar a sus hijos. En una de esas clases que le va a dar a sus hijos. Agarre Mateo capítulo 6, que está bastante fácil de explicar. Y entonces, Dios se compromete con nosotros por fe a cuidarnos y ayudarnos a darle a nuestra familia el techo, la comida y el vestido. ¿Sí? Pero no alcanza con eso. Como papás y como mamás tenemos que resolver o asistir o cuidar las necesidades emocionales de nuestra familia. ¿Cuántos saben que hay necesidades emocionales? Que a veces no suplimos. A veces suplimos el dinero, pero no estamos al tanto de cómo se sienten nuestra familia. Esto es especialmente importante en el matrimonio, cuando tenemos dos personas que sienten distinto. No tengo el tiempo ahora para ponerme a hablar en profundidad de esto, pero en algunos de nuestros talleres de matrimonios que hemos dado con nuestra esposa, con mi esposa, he hablado de la diferencia que hay entre el hombre y la mujer y el hombre no solo piensan distinto, el hombre y la mujer sienten distinto. Y cosas que para el hombre son insignificantes, para la mujer son la vida y la muerte. ¿Sí o no? Hello. ¿Sí o no? Vaya a que una mujer haya ido a la peluquería y le hayan quemado el pelo o le hayan pintado de un color distinto al que ella quería. Y déjeme decirle que esa mujer va a estar atribulada por unos cuantos días. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es su imagen. Para la mujer el pelo es súper importante. Al hombre se nos cae el pelo se nos cae el pelo. El pastor esta semana aprendió una lección. Cuando uno no sabe hacer algo, es mejor no meterse a hacerlo. Traté de emparejarme la barba y mire el desastre que hice. No me mire, no me diga nada. Ya se me va a pasar, ya va a crecer de vuelta. ¿Ah? Pero acá estoy. Si hubiera sido una mujer que de pronto, tratando de depilarse, se hubiera llevado la ceja completa, no viene a la iglesia por 2 meses hasta que la ceja le crezca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, acá me dicen que si se sacó una, que se lleve las dos. Y está bien. Se las pinta con un crayón, hermana, pues venga a la iglesia. Si no, vaya ahí que Carolina le disimulamos la ceja. O si no, Paola también, por ahí está, que hace un trabajo excelente. Escuche, ¿alguien me está comprendiendo? Sentimos diferente. Y si nosotros no cuidamos de las necesidades emocionales de nuestra familia, las cosas van a estar mal. ¿Qué te estoy tratando de decir? Varón, papá, ¿dónde están los papás hoy aquí? Estamos festejando, estoy festejando tus días con esta palabra. No te enojes conmigo, es necesario que quiero de parte de Dios llevar sanidad a tu hogar. Si tú trabajas todo el día y no te diste cuenta que tu mujer se siente sola en su casa todo el día, tienes un problema en puerta muy grande, porque termina con tu marido dividido o con tu frente adornada. ¿Se explicó? ¿Se entendió? No hacen falta más palabras, ¿verdad?
Hermano, tenemos que cuidar las necesidades emocionales. Mujer, si tú crees que tu marido es uno de esos asnos trabajador que no siente nada, estás equivocada. Tu esposo también necesita caricias, necesita cariño, necesita cuidado. Varones, también no. Escuche, le voy a decir algo, una noticia esa es increíble. A los hombres también nos gustan los apapachos. No solamente que nos lleven a comer el Día del Padre, que está bien que nos lleven a comer, ningún problema. Pero nos gusta el buen trato, nos gustan que nos hagan sentir respetados, esa es la palabra, respetados. ¿Sí? Yo le hago un chiste a mi esposa, le digo que mi restaurante favorito es allá en, ¿cómo se llama? En Medieval Times. Porque cuando vienen las muchachas, ahí es todo así como si fuera en la época del Renacimiento, y vienen las muchachas así y te traen la comida y le digo, ¿me podés traer un poquito más de pan? Yes, my lord. Así, aprende. Eso es. I'm kidding. Era porque estaban muy serios, ¿verdad? Estaban muy serios. Pero hermanos, tenemos que solucionar o cuidar las necesidades espirituales emocionales de nuestra familia. Me quedé en el yes, my lord ahí. ¿Qué son las necesidades emocionales? Escuche, ¿está anotando? Anote. Es comunicación. Comunicación, hermanos. Hemos visto 1.000.000 de problemas en los matrimonios, problemas grandes porque no hay comunicación, porque el marido se siente mal, el marido se siente que no lo quieren, el marido se siente usado, la mujer se siente que es un objeto, se siente overwhelmed por las decisiones, el marido toma decisiones sin consultar a su mujer, la mujer toma decisiones sin consultar a su marido, y todo eso causa una cantidad de problemas, divorcios. Hemos visto problemas gigantes porque no hay comunicación. Yo te voy a decir algo, el varón está llamado a ser la cabeza del hogar, pero el hombre no puede tomar decisiones si la mujer no está de acuerdo, a menos que hayan hablado el tema y hayan decidido que el hombre decida. Te lo explico de otra manera. En mi casa nos ponemos de acuerdo, tratamos de ponernos de acuerdo en casi todas las decisiones difíciles, y cuando no hay acuerdo, entonces decimos, ok, decido yo. O le digo, decide tú, dependiendo de lo que sea. Pero el que decide se aguanta las consecuencias después. Si no, no tiene chiste. ¿Hello? Pero nos ponemos de acuerdo. ¿Alguien me está entendiendo? Comunicación. Consuelo, hermano, consuelo. Nuestros hijos, nuestros esposos necesitan de nosotros para darle consuelo. No solo cuando se muere un familiar. Sencillamente cuando amaneció en uno de esos días que, como dicen los americanos, un día blue, un día triste. ¿Cuántos tienen días tristes? ¿Cuántos tienen días melancólicos? Todos tenemos nuestros días medios melancólicos. Todos tenemos días que son... Necesitamos cuando no es solamente cuando el nene es chiquito y se golpeó la rodilla y viene con el raspón. ¡Ay, se golpeó el raspón! Se golpeó la pierna. ¿Ah? Eso es que mi cerebro va más rápido que mi lengua, eso es lo que pasa. Aun cuando son grandes necesitan eso. Esta semana casi se me desmaya uno de mis hijos porque se golpeó y se abrió así, se le veía blanco, no voy a decir cuál de los tres es para que no sepan. Se le veía blanco ahí, y cuando él se miró, ya dije que era él, así que reducía a uno de los dos. Ok, no voy a decir más nada. Cuando se miró así, se le veía blanco y pensó que era el hueso lo que se le veía. Oh, no lo había visto tan pálido en mi vida. Pensé que se me desmayaba y después nos dimos cuenta que no, que se había roto solo la primera capita de piel y no era el hueso, pero les soy honesto, cuando yo miré también y dije, oh my God, hasta que me di cuenta que no era. Pero, escuche, tu hija sigue necesitando tu consuelo. Tu hijo sigue necesitando tu consuelo cuando le va mal en la escuela, cuando se peleó con el intento de novio ese que tenía, el engendro del diablo ese que... Cuando Dios la libró de eso, va a necesitar tu consuelo de todas maneras. ¿Ah? Tu esposa necesita consuelo cuando algo le sale mal, cuando no se siente... ¿Cuántos hemos tenido días que no nos sentimos capaces de hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer? Cuando tenemos una presión en el trabajo los hombres y no sabemos que a lo mejor sí vamos a poder hacerlo, porque las mujeres a veces asumen que los varones tenemos todo resuelto y no es así.
A veces los varones, ¿cuántos tienen de pronto que les sale algo en el trabajo que no han hecho nunca en su vida y ustedes miran, se rascan la cabeza y dicen, oh my goodness, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Le pasó alguna vez? Levántese, yo quiero ver la mano de los hombres que les pasa esto. Por favor, levántese. Que a veces dicen, Señor, ¿cómo yo voy a hacer? Y vemos, con las manos levantadas los varones. Levanten las manos. ¿A usted le pasó eso? ¿Cuántos damos gracias por YouTube y los tutoriales de YouTube? Amén. Gloria a Dios por YouTube y los tutoriales de YouTube. Pero escuchen, pero hay momentos en los que no sabemos qué hacer y en esos momentos nos frustramos y en esos momentos, ¿cuánto sirve que venga tu esposa y se te pare al lado y te diga, tranquilo, vos sos inteligente, lo vas a resolver? ¿Sí o no? Varón, no te hace... Uno siente que la capa hace... Y te aparece la S acá. Superman. Es una feta, un Superman. Ok. Las necesidades emocionales, consuelo, comunicación, seguridad. Tus hijos necesitan, escuche, tus hijos necesitan sentir que están seguros en tu casa. Hello. Tus hijos necesitan sentir que están seguros. Tu esposa necesita seguridad. ¿A cuántas mujeres les gusta sentirse seguros? Con su marido, con su esposo. Amén. Tus hijos necesitan la diversión, el entretenimiento también, necesitan los juegos. Tus hijos y tu familia necesitan paz. Y eso también es una necesidad que la podemos construir juntos entre esposo y esposa. Amén. A veces yo sé que es difícil mantenerla, pero es necesario. También necesitamos cuidar las necesidades cognitivas, las necesidades de conocimiento, la educación, lo que hablamos recién de enseñar la Biblia, pero no solamente la palabra del Señor. Tenemos que enseñarle respeto a nuestros hijos, tenemos que enseñarle valores a nuestros hijos, tenemos que enseñarles cómo la cultura general, tenemos que enseñarles las habilidades sociales. ¿Sí me explico? ¿Se ha dado cuenta que se ha levantado una generación de chicos que no saben decir buenos días, buenas tardes, muchas gracias, perdón, discúlpeme, permiso? Hello, ¿sabe quién enseña eso? Papá y mamá. Cuando tu hijo es un maleducado, y gracias a Dios aquí no hay ninguno, estoy hablando de los de la otra iglesia, ¿sí? Cuando tu hijo es un maleducado, es porque fallaste tú como mamá, fallaste tú como papá. Porque cuando a mis hijos me faltan el respeto, todavía sigo poniéndolos en su lugar, aunque tienen... Como que mis hijos se sienten demasiado seguros en mi casa. Ahorita empiezo a abrir la puerta porque no se quieren ir, hay tanto, pero me van a matar. Pero no pueden, es el Día del Padre. ¿Ok? Entonces, necesitamos enseñar, transmitirle a nuestros hijos anhelo de crecer, el anhelo de crecer, de superarse, el oficio que uno tiene. Hay hijos que quieren seguir el oficio de sus padres, hay otros que no. Pero si uno quiere, enséñenselo. ¿Sí? La bendición, escuche, la bendición de Dios. Anote esta frase, por favor. La bendición de Dios no es solo poseer cosas, sino es poder disfrutarlas con la gente, con la gente que uno ama. ¿Sí me explico? La bendición, nosotros trabajamos para poseer cosas, para comprar la casa, para poseer unas vacaciones, unos días de vacaciones, para tener unos días de vacaciones, para poder crecer económicamente, para comprar el nuevo televisor o la ropa, o poder hacer esto. Pero en realidad nada de eso tiene sentido si no lo compartimos con la gente que más amamos. Te lo voy a explicar más claro. Hace muchos años, 10 años exactamente, en el año 2012, tuve una oportunidad única, una oportunidad linda que el Señor me entregó. Haciendo uno de mis trabajos en el estudio de grabación, tuvimos que ir a grabar a Italia. Teníamos un trabajo para hacer. Le voy a pedir a la banda que vaya subiendo la banda. Y estábamos grabando un disco y ese disco teníamos que grabar una orquesta de violines. Y esa orquesta de violines estaba en Turín, en la ciudad de Turín, en Italia. Y me acuerdo que aterrizamos en Milán, fuimos a Turín y de Turín fuimos a hacer unos videos con la persona con la que estábamos trabajando. Y me tocó ir a Venecia, a Vicenza, un viaje muy bonito que fue a lo largo de unos 4 días. Pero fue el viaje más agridulce que yo he tenido en toda mi vida. Y te voy a explicar por qué. Era un viaje de trabajo, así que fui solo con la persona con el artista que estaba haciendo esto.
El tema es que coincidía justo con el fin de semana de nuestro aniversario el viaje. Y yo creo que llegué el día de nuestro aniversario, algo así, no me quiero mentir, creo que llegué justo el día de nuestro aniversario. Pero les soy honesto, yo me comunicaba por el teléfono que en el 2012 no andaba tan bien como andan los de ahora. ¿Ah? Y le mandaba fotos a Cari desde Venecia, y la única cosa que a mí me salía a decir es: ¿cómo me gustaría que estuvieras aquí conmigo? Yo no sé si le pasa a todos igual que a mí, o yo soy un viejo romántico loco de esos viejos de antes, chapado a la antigua, maybe. Pero yo no disfruto las cosas como cuando estoy con mi tribu, ¿sí? O con mi manada, cuando estoy con mis cachorros y con mi esposa. Yo disfruto. Somos de esos que vamos a los supermercados juntos, que salimos a hacer una cosa, vamos a dar una vuelta y nos trepamos todo al auto. Y yo no sé si esa es la manera perfecta de ser familia. No lo sé, hermano. Mi familia no es perfecta. No es perfecta. Tenemos tremendas discusiones a veces. A veces nos enojamos y nos decimos cosas que no debemos decir y después tenemos que andar pidiendo perdón. Y a la hora de pedir perdón también nos cuesta. ¿Ah? Porque encima de todo somos argentinos. Eso de pedir perdón no viene en nuestro software. ¿Sí? En el software de mi casa no viene eso de pedir perdón y ser humilde. Eso lo hemos tenido que forzar con la cuestión esta del Evangelio. El Evangelio tiene que suplir eso en nosotros, porque en mi casa eso no es fácil. Lo que te estoy diciendo es que no importa cuál es tu tipo de familia, tu familia se puede convertir en tu primer ministerio si hacemos estas cositas básicas. Póngase de pie conmigo y vamos terminando ya. La bendición de Dios no es solo poseer cosas. La bendición de Dios es poder disfrutarlas con las personas que amamos. A veces la vida es difícil, a veces la vida nos encuentra que tuvimos un proyecto de matrimonio, un proyecto de familia, y el proyecto se cayó por la infidelidad de uno, por la locura de uno de los dos. Y de pronto nos encontramos solos, cuidando de nuestros hijos. Tranquilo, mujer o varón que está solo, no está solo. Está Dios contigo. Dios está contigo, vas a salir adelante, vas a estar bien en el nombre de Jesús. Dios va a estar contigo, pero haz estas cosas. No le delegues la educación cristiana de tus hijos ni de tu familia al mundo, ni a la iglesia siquiera. Hazlo tú. Escucha, Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Varón, papá, goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado de todos. Te lo voy a repetir, presta atención porque este versículo está raro si no lo entendemos bien. Goza de la mujer, de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado de todos. La versión NTV dice al final: vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de la vida que Dios te haya dado bajo el sol. Vive feliz con tu familia. Sé feliz con tu familia. Trabaja para la felicidad de tu familia cada uno de los insignificantes días que Dios te ha dado debajo del sol. ¿Sabe cómo lo veo yo? Lo veo es que nosotros, como hemos comprado, ¿está conmigo? Le hemos comprado la mentira a esta sociedad de que lo que importa son los grandes días de la vida. ¿Cuáles son los días importantes? El día del bautismo, el día de la boda, el día que nace el primer hijo, el día de la quinceañera, el día vivimos toda la vida pensando en esos días, y mientras tanto este día normal se nos pasa. ¿Cuál es el día? El día del padre es el día importante. El día de la madre, el día del cumpleaños. No. Disfruta de tu familia cada uno de esos días insignificantes. Porque te voy a decir algo, los días importantes, esos pasan y se van y se transforman en recuerdos. Y yo no puedo olvidarme, hace casi 30 años atrás, 29 años atrás, un 3 de abril del año 93, tuvimos nuestra fiesta de casamiento.
Hubo 350 invitados porque nos conocía mucha gente, porque la iglesia donde íbamos era grande y yo siempre estaba ahí ministrando y me conocían de años, y a mi esposa también, que la gente nos quería y todo el mundo se divirtió. Pero cuando la fiesta terminó y se apagaron las luces, mi esposa se recogió el vestido de novia, yo me saqué la corbata de mi traje y nos pusimos a limpiar el local que habíamos rentado, porque en Argentina las cosas no son como acá. Y limpiamos, y mis padres y mis suegros y mis cuñadas y mis hermanos se pusieron a trabajar con nosotros y tuvimos que limpiar, y nos fuimos a dormir esa noche, que fue nuestra primera noche juntos, tirados en un colchón en el living de la casa de mis suegros, porque al otro día nos íbamos de luna de miel. Y no fue la gran luna de miel, ni fue, no sé si fue la gran fiesta, pero déjeme decirle, de esa fiesta, lo que más me acuerdo es que tuvimos que limpiar nosotros. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Pero ese día, que para muchos es el más importante, nos llevó a un montón de días insignificantes que han llenado nuestra vida de alegría. No solo cuando nacieron mis hijos, sino cuando dijeron por primera vez papá, mamá, cuando dieron su primer paso, cuando nos miraron por primera vez y nos dijeron no quiero. Sí, hermano, cada uno de esos días insignificantes, cuando uno de nuestros hijos estaba con fiebre o con vómito o se sentía mal y teníamos que salir a cuidarlos, a consolarlos, aun cuando han sido grandes, aun cuando son grandes y les pasa algo y se sienten mal y los vemos frágiles, y cuando están frágiles vuelven a ser nuestros bebés. Ahora en el 2020, cuando estuvimos enfermos de COVID, que todos nos sentíamos mal, recuperé a mis bebés por unos días porque se sentían mal y necesitaban el abrazo de papá. Ahora cuando se curaron ya no lo necesitaron más de vuelta, pero sí, me entiende, disfruta de cada uno de esos días insignificantes, no solo del día de papá, no solo el día de mamá, sino que podamos tener a Dios como nuestro primer ministerio cada uno de los días de nuestra vida. Al fin de cuentas, la felicidad, hermano, es eso, es poder compartir con los que amamos.